Presentó el proyecto de presupuesto, fue más un discurso político e ideológico del presidente reafirmando algunos conceptos que viene planteando, pero se conocieron algunos datos con respecto al proyecto de presupuesto. El gobierno espera una inflación el año próximo del 18,3%. Gran desafío, ¿no? Teniendo en cuenta que este año ya vamos en torno al 100. Un dólar a 1.207 y un superávit de 1,3%. Una economía que va a crecer al ritmo del 5%. Vamos a hablar con José Simonel, economista, con respecto a estas pautas que ha dado el gobierno para el año próximo. ¿Qué tal, José? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Marco? Un gusto. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viste la presentación, José? Y si estos datos son posibles de verlos concretados, ¿no? A ver, haciendo un análisis económico, dejando todo lo político y demás de la presentación, me parece que lo más relevante, Marco, es el hecho de que está el presidente eh, trabajando con la idea de el equilibrio fiscal, el déficit cero, digamos, para el año que viene. Y acá me parece que lo novedoso es que ha dicho que en casos de que los gastos, digamos, la recaudación no sea la prevista por un proceso recesivo, por ejemplo, va a disminuirse los gastos, pero no se va a endeudar. Y en caso de tener un superávit, porque la economía reaccione por sobre las expectativas, no va a gastar más, sino que lo que va a hacer es devolver parte de los impuestos que le cobra el contribuyente. Lo más destacado del tema, y lo otro sería el pedido que le ha hecho a las provincias y a los municipios para tener un déficit consolidado que pueda rondar el 25% del PBI. José, ¿lo ves probable esto que las provincias hagan un ajuste de 60.000 millones de dólares, teniendo en cuenta en algunos casos que las provincias se han hecho cargo de algunas cuestiones que el gobierno nacional no, que el gobierno dejó de atender? Por ejemplo, transporte, algunas obras públicas, estoy hablando específicamente de Córdoba, ¿no? Probable, te diría que es bastante difícil en este contexto, pero sí creo que es deseable, Marco, porque la verdad que si nosotros nos vamos digamos, antes del 2010, antes del 2011, el gasto consolidado era 24%. Y ahora el gasto consolidado, estamos hablando de llegó a ser casi del 40, 30 y pico por ciento, y eso es más presión tributaria sobre los contribuyentes que pagan, Claro. y por ende deja afuera, o sea, le hace perder mucha competitividad a muchísimas empresas, y por supuesto que las personas físicas terminan pagando impuestos por todo, hasta por la leche que toman. Entonces, yo te diría que es deseable que Argentina baje la presión tributaria, y también es cierto que en esto las provincias y los municipios tienen que hacer su parte. Ahora bien, tal vez no lo puedan hacer de manera inmediata, como lo está pidiendo el presidente, sin profundizar aún más la crisis, que ya es bastante profunda y que, como bien decís vos, hay mucho que se tienen que hacer cargo los municipios y las provincias de gastos que antes lo hacía la nación. Sin ir más lejos, y con esto te cierro la idea, el presidente ayer dijo que la obra pública no la hace más la nación y la van a tener que hacer las provincias. Claro, claro. José, otro aspecto que genera preocupación en Córdoba es los productores rurales, ¿no? Porque en el proyecto de presupuesto no hay, por lo menos de manera expresa, una baja de las retenciones e incluso hay una previsión de recaudación de un 100% más. Yo creo que no está prevista la eliminación de las retenciones todavía. Argentina tiene un largo camino por recorrer de reducción del déficit fiscal y de reactivación de la economía, y que los sectores, digamos, que pueden aportar un crecimiento y por ende un mayor recaudación tributaria estén presentes. No veo una quita de retención en el corto plazo, como no La- veo salir el cepo en el corto plazo tampoco. claro. ¿Ves la posibilidad de una caída tan fuerte de la inflación? 18,3 para el año próximo. Bueno, en realidad esto es parte del relato del gobierno, que quiere mostrar una desinflación, digamos, una desaceleración de la inflación, para ser más correcto el término. Y quiere que el tipo de, digamos, que la inflación converja a la mínima evaluación que hace todos los meses, que es del 2%.
Esta también es una trampita que hacen todos los gobiernos a la hora de presentar el presupuesto. Por un lado, para generar expectativa de que la inflación va a ser más baja, porque ¿qué sería si el gobierno pone una inflación más alta? Y por otro lado, porque eso le permite que cuando hay recursos extraordinarios le queden de libre disponibilidad, o sea, para asignarlos discrecionalmente. Así que me parece que esto es una técnica más legislativa que otra cosa, que lo han aplicado, te diría, casi todos los gobiernos, siempre han subestimado la inflación. Claro, claro. Les da un doble beneficio, ¿no? Así es, por un lado, digamos, mantener el relato de un proceso que se va de una inflación decreciente o descendente, y por otro lado, le permitiría. Por supuesto que esta trampita se estaría en coalición con esta idea que dijo el presidente ayer, de que digamos, si hay un excedente de recaudación, debería devolver impuestos. Claro. Bueno, veremos cómo, porque de lo dicho a lo hecho, digamos, hay un gran trecho, como dice el dicho. Este gobierno lo llama pragmatismo, pero por ejemplo interviene el tipo de cambio que tanto criticaba, por ejemplo aumentó el impuesto país durante un tiempo, que lo elevó al 10%, que lo bajó recién este mes, cuando necesitó fondos. Ha dicho que no va a sacar la retención en el corto plazo, apela al cepo, o sea que muchas de las cosas que critico por una cuestión de necesidad la está utilizando. Así que te diría que las retenciones están en esa línea. José, muchísimas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. José Simonella, economista, dando su parecer con respecto a las pautas que fijó el gobierno y que están incluidas en el proyecto de presupuesto 2025, que ahora tendrá un camino en el Congreso, que se discutirá, y hay que ver finalmente qué surge del proyecto de presupuesto que anoche presentó el presidente Javier Milei.